Jaun Andreok, arratsaldeon. Izan zaitezte guztiak ongi etorriak Casares Irratiaren emisio berezi honetara. Gaurkoan, Casares Irratiaren sintonian, Tomasene kulturetxetik zuzenean, Bon Konspirasi taldea da gurekin. Beren eskutik irrati antzerkiaren munduan sartzeragoaz. Paraíso 2 días obra eskainiko digute. Eta emankizunaz gozatzeko, antzeslana begiak itxita entzutea gomendatu digu Bon Konspirasi taldeak. Noski, esan beharrik ez dago, baina oraindik egin ez baduzue, gogoratu, telefonoek itzalita egon behar dutela. Gozatu. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de Casares Irratia. Hoy tenemos con nosotros aquí, en directo desde Tomasene, al grupo Bon Konspirasi. Con ellos nos adentraremos en el mundo del radioteatro, con la obra Paraíso 2 días. Bon Konspirasi nos sugiere disfrutar de la obra con los ojos cerrados. A su vez, pedimos a los asistentes que apaguen sus teléfonos móviles. La obra va a comenzar. Disfruten. Paraíso 2 días. ¿Derecha o izquierda? No sé, el navegador dice que a la izquierda, pero en el email la dueña de la casa dice que a la derecha. Basta. Lucas, ¿seguro que es este el desvío? No lo sé, Lucía, hay tantos desvíos en el bosque. Espera, vuelvo a poner la dirección en el navegador. Igual se ha vuelto loco entre tanto árbol. Nuestras primeras vacaciones juntos y puede que ni lleguemos a nuestro destino. Gire a la izquierda. Izquierda. Sí, yo creo que la dueña se refería al desvío de la carretera principal. Y si no, pues habrá que volver. ¿Has traído el repelente de mosquitos? Sí. Estando la casa junto a un lago y siendo verano, puede estar infestado. Mira, ahí se abre un claro. Es el lago. Y mira la casa, es enorme, parece más grande que las fotos. Nuestro palacio por 2 días. Increíble. Vaya chozón. El paraíso. Nuestro paraíso. Cojo las maletas. Lucas, ¿ese es el árbol donde nos dejaba la dueña las llaves? No, eso no es un cerezo. Es ese de allí. ¿Seguro? Estudio ingeniería forestal, fíjate. Mira las ramas. Ok, cerezas de postre. ¡Qué calor! Necesito una ducha ya. Mira, esa es la piedra, Lucía. Tienen que estar debajo. ¿No están? ¿Cómo que no? No hay más piedras alrededor y es redonda, como dijo. Y no hay más cerezos. No puede ser. ¿Tienes su número? Habrá que llamarla. Lo apunté en la agenda, espera. Espero que coja. Se iba de vacaciones a Tailandia. Apagado. Genial. ¿Y qué hacemos? ¿Mandarle un email? Sí, y esperamos a que responda comiendo cerezas. Sabía que lo de buscar alojamiento en esa web iba a ser un lío. No exageres. Yo lo he hecho varias veces y nunca ha pasado nada. Hasta hoy. Lucas, ¿no está abierta la puerta? Sí, ¿no? Pero dijo que no habría nadie. Igual es algún vecino que viene a limpiarla o algo. Nos lo habría dicho, ¿no? Vamos. No lo sé. ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! Venid, no os quedéis ahí. ¿Es la dueña? ¿No estaba en Tailandia? No sé qué hace aquí, pero... Vamos, ¿no? Os he preparado un cóctel de bienvenida. Lucas, Lucía, bienvenidos. Aperol Spritz, suavecito y refrescante. ¿Os gusta, no? Sí. Sí, muchas gracias. ¡Chin, chin! ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Es muy bonito todo esto. Un lugar perfecto. ¿Perfecto para qué? No sé, para vivir, para estar. Claro, para pasar 2 días como vosotros. Hemos tenido alguna duda con los desvíos, pero por lo demás, maravilloso. Ay, es lo que tiene vivir alejado del mundanal ruido. Tiene que ser enrevesado para que no pueda llegar cualquiera. Si no, esto se convertiría en un venidor. ¿Y usted no iba a Tailandia? Llámame Alma.
Nada de formalidades en esta casa. El viaje, ha habido un problemilla. Las compañías, huelga de pilotos, me han retrasado una semana el vuelo. Vaya faena. No me lo recuerdes, Lucía, pero bueno, tranquilos, ¿eh? Yo estaré aquí, pero como si no estuviese. Vosotros como en casa, ¿ok? ¿Veis la estantería? No he leído ni uno de esos miles de libros, así que tengo con qué entretenerme. No os harán falta ya las llaves, ¿eh? La puerta está siempre abierta. Total, ¿quién va a venir hasta aquí? ¿Un cigarro? No, gracias, no fumamos. Disculpe, en la web decía que la casa era de no fumadores. Maldita web. Intenté cambiarlo de fumadores, pero es que es imposible. Les he llamado ya 1000 veces para que lo cambien. Si queréis, no fumo. No se preocupe, es su casa. Os haré un descuento por el error, es culpa mía. Lo de los animales sí que está bien, ¿eh? No están permitidos, bastante tenemos ya en el bosque. Y por último, nada de móviles, eso sí que es indiscutible. Espacio puro, libre de ondas y de estrés. Así os olvidáis de la rutina y podéis disfrutar de vuestras vacaciones fusionándoos con este entorno. No es mala idea. No, mirad, dejadlos en esta cajita. Es un desinhibidor de ondas. Si los necesitáis podéis cogerlos, pero mientras no los necesitéis, prefiero que estén ahí. Está bien, por mí no hay problema. Gracias. Y bueno, mirad por la ventanera, la joyita de la corona, la terraza embarcadero, puro relax. Podéis bañaros, tomar el sol en las tumbonas, hacer yoga por la mañana, yo suelo hacer. Y tenéis una barquita por si queréis navegar así en plan romántico. Eso sí, es con remos. Pero bueno, Lucas, tú tienes buenos músculos, ¿no? Sí, he remado alguna vez. Bueno, si queréis solo imaginarlo. También hay unos barquitos a control remoto y son divertidos. Hay un yate y un portaaviones. ¿Alergia a la seda? No. Excelente. ¿Quién tiene alergia a la seda? Las sábanas de la cama son de seda para el deleite de vuestro tacto. Vuestro cuarto está en el piso de arriba, al fondo del pasillo. Tenéis baño propio con bañera y una ventanera en el techo, justo sobre la cama, para que veáis las estrellas. La cocina está aquí abajo, detrás de esa puerta. En ella hay de todo, ¿eh? Si no encontráis algo, me decís y yo os ayudo. Os enseñaría el resto de la casa, pero es mejor que la descubráis por vuestra propia cuenta. Así será más divertido y os sentiréis como en casa. ¿Os parece bien? Sí. Sí, vamos a dejar las maletas, ¿vale? Por supuesto. Y cualquier cosa me decís. Yo andaré por aquí intentando ser como un fantasma. Un fantasma a vuestra disposición. ¡Bienvenidos! Gracias. Parece maja la dueña, ¿no? Sí, pero nos hemos quedado sin intimidad. Bueno, como si no existiese. Me da que va a ser complicado, ¿eh? ¿Habla hasta por los codos? Tenía que presentarse y enseñarnos la casa. Es normal. Ya, pero no callaba. Además ya la has visto. Nos ha recibido en bikini, con cócteles, musiquita. No tiene pinta de quedarse en su cuarto leyendo todo el día. Voy a dejar mi ropa en este armario, ¿vale? Sí, no te preocupes. Yo no he traído casi nada. Es cómoda la cama. ¿Sabes? No esperaba que la dueña fuese tan joven. Yo tampoco. ¿No tendrá más de 35? ¿Te has fijado en las fotos de la entrada? No. En las fotos no aparece ella. Aparece una mujer mayor. Será su madre. La casa será de su madre y ella se encargará de gestionarla. Igual su madre vive en otro lugar o está de vacaciones. Sí, puede ser. En alguna foto aparece con niños. Bajamos al embarcadero. Baño y tumbona. Vale, pero primero hay que bajar la comida a la cocina. No quiero que esto se llene de bichos. Esto es puro lujo. Sí, solo pájaros, viento en los árboles, agua. ¿Qué tal todo por aquí? Muy bien, en el paraíso. Me alegro. He preparado un licuado de sandía. ¿Os apetece? A mí sí. ¿Lucía? No me gusta la sandía, lo siento. Ay, qué pena. ¿Te gusta el melón? Sí. Te preparo uno si quieres. No te preocupes, te lo agradezco, estoy bien. Vale. Aquí tienes, Lucas. Gracias. Me lo bebo y os dejo solos. Me gusta beberme el zumo al sol. Multiplica el efecto de las vitaminas. ¿Eso leí por ahí? Ay, estas camas son lo mejor. ¿Te gusta? Muy rico, sí. ¿Sabéis qué? Tengo algo que confesaros. ¿Algo que confesarnos? Sí. Esta no es mi casa. ¿Cómo? Que no es mi casa. No soy la dueña.
Es de tu madre, ¿no? Hemos visto las fotos de la entrada. No, esa no es mi madre. ¿Qué más quisiera ella tener una casa como esta? Entonces, ¿qué eres la que la cuida? Trabajas manteniéndola, limpiándola para los huéspedes. Sí, la mantengo, pero no es mi trabajo. La verdadera dueña no sabe que yo estoy aquí, ni vosotros. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién eres? Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, de verdad. Es bien sencillo. Mira, escucha. Yo vivo de casa en casa. Casas de estilo, de veraneo y bien caritas. Las vigilo. Calculo el tiempo que los dueños pasan fuera y entonces entro y vivo en ellas hasta que vuelven. No rompo nada, no robo e incluso arreglo cosas. Estás de broma. No, para nada. ¿Cómo que no? ¿Eso es ilegal? Ah, ilegal, Lucía. Ilegal es una palabra muy amplia. ¿Qué es legal? Un momento. Pero cuando alquilamos la casa, la persona con la que hablamos por email eras tú. Claro, era yo. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de una casa como esta. Y así saco algo de dinero para gastos. Es muy fácil hacerlo, no te creas. Estas casas son de gente asquerosamente rica que pasa en ellas no más de 15 días al año. ¿No os parece que es una pena desaprovechar algo así? Lucas, es una broma tuya, ¿no? No, Lucía. No puede ser. Esto es una locura. Lucía, no interrumpas. Decías lo de ilegal, ¿verdad? Dime, ¿es legal que estén vacías mientras hay gente que no tiene ni dónde dormir o comparte ratoneras con 15 personas más? ¿Es eso legal? Cada uno tiene lo que se gana. Qué fácil, Lucía, qué fácil. Es sencillo decir eso para alguien que lo tiene todo. Algunos lo tienen más fácil, querida. ¿Y es eso justo? ¿Tienen vuestros padres una casa como esta, de veraneo? No. Los míos sí, pero ellos pasan allí la mitad del año. Vaya, le sacan rendimiento. Una excepción, Lucía. Yo no hago daño a nadie, no me malinterpretes. Solo intento que se saque rendimiento en las cosas. Todo el mundo debería poder disfrutar de algo así. ¿No os extrañó la miseria que habéis pagado por pasar aquí 2 días? Un poco sí. Si no, siendo estudiantes no podríais haber disfrutado de esto. Di lo que quieras, pero esto es un delito. No se puede entrar en casa si luego... Lucía, vives en un puto cuento de hadas. Aparta todas esas cortinas que te impiden ver la verdadera realidad. Pensar con claridad por ti misma. ¿Y tú qué sabes de mí? ¿Quién te crees que eres? La persona que te ha tratado como a una reina desde que te ha visto. La persona que te ha preparado todo para que disfrutes de ti y de tu novio en un espacio real, sin edulcorantes. Así que no seas desconsiderada y disfruta. Déjate llevar por ti misma, Lucía. Estás pirada. Lucas, vámonos. Yo no paso aquí ni un segundo más. Está loca. ¿Y tú, Lucas? ¿Qué opinas? Bueno, creo que debería... Lucas, vámonos. Joder, Lucía, vas a estropearlo todo. ¡Siéntate! No me digas lo que tengo que hacer. Lucas, vámonos. ¿Qué haces? Guarda eso. Por favor, no dispares, por favor. Muy bien, Lucas, muy bien. Eso sí que ha sido real. Puro instinto. Defender a tu novia poniendo tu cuerpo como escudo. Venga, sentaos a ver si logramos reconducir todo esto. Vámonos, Lucas, vámonos. Está loca, nos va a matar. Joder, Lucía, no te pases. Mataros no entra en mis planes. Pero si sigues comportándote como una histérica... Alma, déjanos ir, por favor. No contaremos nada de esto, te lo juro. Vámonos, Lucas. Cállate, Lucía, por el amor de Dios. No hay por qué utilizar esto. Sobra. Una pistola no deja fluir las cosas como deben, aunque a veces es buen antídoto para ver las cosas más claras. ¿Qué es lo que quieres? No os vais a ir, Lucas. Habéis venido por algo, y yo quiero que ese algo suceda. Os sentaréis y vais a disfrutar de estos 2 días, de vuestra mejor escapada romántica, ya lo veréis. Al final está todo en vuestras manos, y yo os ayudaré a que sea lo más real posible, puro, sin parafernalias como el agua de este lago o como el bosque de ahí detrás. Vámonos, Lucas, por favor, no hables con ella. Cállate, Lucía. Sé que no es fácil, pero os juro que no pasará nada que vosotros no provoquéis. A no ser, claro, que hagáis el tonto. Pero no tenéis pinta de tontos. No de muy tontos, al menos. Mierda, sabía que se me olvidaba algo. Lucas, ¿vas a tener que ir a por espinacas? Podemos hacer cualquier cosa. No, yo quería prepararos esto y lo voy a hacer. Hay una tienda cerca y aún estará abierta. Lucía y yo te esperaremos aquí, ¿verdad, Lucía? Lucía... Por favor, Lucas, no le hagas caso. Lucía, alegra esa cara a mi niña. Mira, Lucas, está dándole la vuelta. Ay, perdona por haberte golpeado con la amasadora, pero es que estabas tan insoportable. ¿Ves? Ahora ya estás más calmada.
¿Sigue doliéndote la mandíbula? Podemos preparar cualquier cosa, Alma. Gracias por preocuparte, pero da igual, de verdad. No quiero volver a sacar la pistola. Irás a comprar las espinacas, volverás y cenaréis como reyes y reinas. A la tienda se tardan exactamente 20 minutos, 3 más para comprar y otros 20 para volver, 43 minutos en total. Atraviesas todo el camino de tierra, sales a la carretera principal, tiras hacia la derecha y en 10 kilómetros encontrarás la tienda. No hay pérdida. Mira, te llevarás este móvil. No tiene internet ni tarjeta para evitar tentaciones, pero nos servirá para tenerte localizado por el geolocalizador. Aquí donde me veis en bikini con mis trencitas soy una máster en tecnología. También llevarás esta cámara colocada en la cabeza, en la frente, como un frontal, igual que hacen los turistas más modernos. Así Lucía y yo veremos todo lo que ves y haces en vivo y en directo. Cero tonterías, Lucas. Nada de guiños, ni notitas, ni nada. Y queremos ver tus manos en todo momento. Por último, este walkie-talkie. Lo llevarás todo el rato encendido, así podremos oírte y podremos comunicarnos contigo. Cualquier fallo en la cámara, el walkie o el móvil tendrá sus consecuencias. Creo que sobra decir lo que le pasará a Lucía en caso de que no vuelvas en ese tiempo o que hagas algo raro. ¿Verdad, Lucas? No, no te vayas, Lucas. Basta ya. Déjanos irnos, por favor. Lucía, cállate. Lucas solo tiene 2 elecciones. No me dejes sola. Demostrar que quiere que comas espinacas, muy buenas para tu salud, por cierto, o demostrar que no te quiere. ¿Entendido, Lucas? No le des muchas vueltas, no tienes otra opción. Está bien. No, Lucas. Pero no le hagas nada. Eso está en tu mano. Lucas, por favor, no me dejes sola. Volveré, Lucía, no te preocupes. Serán solo 43 minutos, créeme. Pero luego nos dejarás ir. No, luego cenaremos. ¿Para qué crees que vas a por espinacas? Además, la reserva es hasta mañana a las 12. Mañana a las 12 nos dejarás ir, promételo. Sí, esa es la idea. Ese es el trato. Llámalo como quieras. Promételo. Sí, saldréis de aquí. Venga, marchando, son las 8 menos 5 y tienes hasta las 9:38. Venga, corre. Basta, Lucía. Deja de comportarte como una niñata. Mira. Ese puntito de ahí es Lucas. Dentro de poco dejará la carretera de tierra y entrará en la asfaltada. Esa de ahí, mira, la principal. Y siguiendo un poco justo ahí está la tiendita. De momento se está portando bien, ¿no crees? ¿Quieres oírle, Lucía? Si quieres, hasta podemos ver lo que él ve. Mira, conduce rápido, ¿eh? Sí. Eso es bueno para ti, Lucía. Ahora mismo es casi como si fuéramos él. Son la leche estos chismes. Solo nos faltaría meternos en su cerebro. Lucía, ¿qué crees que pasa ahora mismo por su cabeza? ¿Qué haces? No podemos meternos en su cabeza, es imposible. Así que solo queda confiar en él. Esperar las 9:38. ¿Y si le pasa algo? ¿Si tiene un accidente? El destino. No todo está en nuestra mano. ¿Por qué nos haces esto? ¿Confías en él? Sí. ¿Desde cuándo os conocéis? 6 meses. ¿Dónde? En la universidad. Vamos a la misma universidad. ¡Ay, qué bonito! ¿Amor a primera vista? No. Pasó un tiempo. Mejor. De todas formas, 6 meses no es nada. Suficiente para saber que volverá. ¿Habéis estado alguna vez en una situación complicada o algo como esto? No, claro que no. Entonces no puedes saber cómo reaccionará. Sí lo sé. Mira cómo ha reaccionado cuando me apuntaste con la pistola. Eso es verdad, pero no deja de ser un acto reflejo. Milésimas de segundo, un acto en el que no te da tiempo a recapacitar. Ahora tiene 43 minutos para pensar, Lucía. Es muy diferente. Da tiempo para que pasen muchas cosas por la cabeza, para trazar muchos caminos y llegar a todas sus posibles y diferentes destinos. ¿Tú no lo harías? No nos hagas nada, por favor. No somos mala gente, nunca hemos hecho daño a nadie. Eso no lo puedes decir en plural. Lucía, por favor, piensa con seriedad por una vez en tu vida. Os conocéis solo desde hace 6 meses. ¿Conoces toda la vida de Lucas? No, toda no, pero en general... ¿Pondrías la mano en el fuego por él? Sí, creo que sí.
Toma, quiero que le escribas todo eso. ¿El qué? Todo lo que ahora pasa por tu cabeza al pensar en él. Una despedida. ¿Me vas a matar? Ya te he dicho 1000 veces que no es mi idea. De todas formas, eso no está en mi mano. Hasta las 9:38. ¿Por qué nos haces esto? Escribe, Lucía, concéntrate. Seguro que te sale algo más interesante que tanto lamento y tontería. Algo más puro. Mira, esto para que te inspires. Empieza. Ya estoy aquí. 9:36. La quieres de verdad. Te han sobrado 2 minutos. ¿Dónde está? Deja el walkie y lo demás aquí. ¿Dónde está Lucía? Lucas, ¿Qué le has hecho? acompáñame. ¿A dónde? Ven. ¿Dónde está Lucía? ¿Qué le has hecho? ¿Ves algo diferente aquí fuera? No. Observa. Déjate de tonterías. ¿Dónde está? Dijiste que sabía remar. ¿Dónde está la barca? Parece que Lucía también sabe remar. ¿No se la ve? Le di la opción de que huyese a cambio de no contar nada. De salvarse ella. En otras palabras, te ha abandonado. No me lo creo. Lucía no me haría algo así. ¿Dónde está? Lucas, no confío en ti. No es raro, somos humanos. Toma, esto te ayudará a superarlo. Se llevó un móvil como el que te di a ti. Si quieres podemos ver dónde está ahora mismo. Quiero verlo. Vamos dentro. Veamos por dónde va Lucía. La remera. Esa es ella. Está ya lejos. Joder, casi ha llegado al otro extremo del lago. ¿Lleva walkie-talkie? Quiero hablar con ella. No lleva, solo había 2. ¿Y su móvil? Lucas, el desinhibidor donde metisteis vuestros móviles al llegar, ya sabes, lo de las ondas y ese rollo, en realidad era un imantador. Los móviles ya no valen para nada. De todas formas, ¿qué le dirías? No lo sé. No sé. Que volviese. Lucas, tengo la impresión que aún no has entendido la palabra clave. Abandonado. No me lo puedo creer. ¿Tenía en su mano salvarse o confiar en ti? Eligió salvarse, no es raro. Es una putada para ti, encima habiendo cumplido tu parte. Tú has sido muy leal, pero tampoco puedes culparla. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y ante el miedo, lo primero es salvarse a uno mismo. Puro instinto. ¿Y ahora qué vas a hacer conmigo? Hay 2 opciones. Si quieres, puedes irte y castigarte durante todo el camino de vuelta. O si quieres, puedes quedarte aquí y asimilarlo todo tomándote esa botella de vino conmigo. Que no confío en mí. No lo sé, pero no confío lo suficiente, es un hecho. ¿Qué más da, Lucas? Bebe. Siéntate. Le di la opción de decírtelo por el walkie, pero no quiso. Mira que era sencillo, solo tenía que hacer esto. Encenderlo y decírtelo. No tuvo valor. No puedo creerlo. Va por ti. Ahora, Lucas, solo relájate y olvídala. Yo te ayudo. Te he preparado un zumo. Gracias. ¿Has descansado? Sí. Tampoco parecías tan cansado anoche. Ah, ayer se me olvidó darte una cosa. Lo escribió para ti antes de marcharse. Lucía. Sí. Lucas, te quiero. Soy consciente de que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Pero en este tiempo me has demostrado más que a nadie. Más que mucha gente a la que conozco desde pequeña. Cosas como, por ejemplo, lo que significa ser una buena persona. Me he preguntado muchas veces si yo podría estar a tu altura.
Al menos acercarme. Es algo que solo podré saber con el tiempo. Quiero probarlo. Quiero saberlo. Quiero que mi vida gire en torno a eso. En torno a ti y a mí. No quiero separarme de ti nunca. Quiero aprender contigo. No sé qué va a pasar. No sé si nos vamos a volver a ver. Tampoco sé si leerás esto algún día. Me arrepiento de no habértelo dicho antes. Ahora, lo único que desearía sería decírtelo en persona. Que todo esto, toda esta pesadilla desapareciese. Agarrarte de la mano, mirarte a los ojos y decírtelo. Mereces saberlo. Quiero que lo sepas. Sé que vas a volver. Y por eso te quiero. Y te querré. Pase lo que pase. Lucy. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó con Lucía? ¿Dónde está? Tranquilo, no hagas tonterías. No quiero utilizarla. Sabía que te pondrías así. Lo escribió mientras tú estabas fuera. ¿Qué hiciste con ella? Lucía aún está aquí. ¿Qué? Yo el geolocalizador vi cómo avanzaba por el lago. ¿Recuerda los barquitos a control remoto? Era el portaaviones. Pero en vez de aviones, llevaba el móvil. Lo conduje hasta que se perdió la frecuencia y dejé que la corriente lo arrastrase. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con ella? Ven. ¡Lucía! ¡Quieto! Tranquilo, aquí la tienes. ¿Qué te parece? ¿Qué le has hecho? ¿Yo? Nada grave. Nada que no se vaya con el tiempo. Tenéis por delante una gran oportunidad para hablar. Y sin tonterías esta vez. Sin agentes externos deformadores. La llave del candado está en esa mesa. Chao. Ah, cojo prestado el coche. Suelta. Lucía, ¿estás bien? Te acostaste con ella. ¿Qué? Mira sobre la mesa. Es el walkie-talkie. Lo escuché todo. Antes de que llegases me encerró aquí y dejó el walkie encendido. Luego al rato, cuando estabais arriba en el salón, encendió el que traías tú. Lo oí todo. Lucía, joder, no pensaba que ella me confundió. Me dijo, joder, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, Lucía, yo pensaba que tú te habías ido. Ella me dijo que tú me habías abandonado. Lo siento, de verdad que lo siento, Lucía. ¿Qué haces? Quiero irme de aquí. Lo siento, Lucía, perdóname. Lucía. Lucía, creo que era por el camino de la derecha. Lucía. Lucía, háblame, por favor. Basta, por favor, Lucía. Ve por donde quieras. Me da igual derecha o izquierda. Yo iré por el contrario a ti. Adiós. Soulmates, of the green soulmates.
querer.